Segundo elemento característico, la manipulación maniquea. Yo puedo entender que en un conflicto en el que, al menos en las últimas dimensiones, hay un agresor y una víctima, los medios muestren cierta simpatía por la víctima. Bien, pero no hasta el extremo de distorsionar dramáticamente la realidad. Pareciera que en Ucrania hay un ejército asesino, el ruso, y un grupo de monjitas del lado del ejército ucraniano. La vida no es nunca así. En fin, hay un tercer y último elemento estrechamente relacionado con el anterior. El ascenso de una rusofobia cada vez más inquietante y que, por cierto, en determinados circuitos está provocando el ascenso paralelo de una ucraniofobia que no deja de ser igualmente inquietante. A mi entender y por añadidura, los expertos han desaparecido de los medios, o en el mejor de los casos han sido sustituidos por expertos en cuestiones militares que saben mucho de tanques, de regimientos o de cazabombarderos, pero que son incapaces de mencionar un nombre propio vinculado con la historia de Ucrania, con un lugar geográfico o de invocar una fecha. Si ha quedado vivo, pese a todo lo anterior, algún debate, ahí están, en fin, los tertulianos para aniquilarlo. Ayer en Badajoz recordaba, lo he hecho muchas veces en las últimas semanas, que el primer fin de semana, el primer sábado del conflicto, coloqué en las redes sociales un comentario realizado con vocación irónica, que mal que bien decía: estoy esperando como agua de mayo que llegue el momento de emisión de La Sexta Noche para escuchar a Miguel Ángel Revilla, el presidente cántabro, ofrecernos una consideración de las claves de fondo del conflicto de Ucrania. Yo lo puse en broma, pero estaba allí explicándolo. Tú sabes que dos canales de información rusos, Russia Today y Sputnik, vieron cómo sus emisiones eran proscritas por la Unión Europea sobre la base del argumento de que eran instrumentos de propaganda al servicio del Kremlin. Yo no tengo ninguna duda de que lo eran, pero será que aquí en España no hay ningún instrumento de propaganda al servicio de nada, ¿no? Si se aplicase ese criterio tendrían que cerrar, iba a decir muchos, todos los medios de comunicación, digámoslo claro. Permíteme aún así que formule una observación personal. Yo decidí al principio del conflicto no hacer declaraciones a los medios, por equilibrio personal y por no sumarme al ruido. Me llamaron muchos de los medios y creo que tiene sentido que mencione una anécdota. Un buen día, como 2 o 3 semanas después del estallido de la guerra, recibí un mensaje de un periodista de La Sexta. Me proponía para la mañana siguiente una entrevista sobre el papel de Bielorrusia en la guerra ucraniana. Supongo que entendéis cuál era el procedimiento de desvío de la atención. Si este periodista sabía, y lo sabía, que yo era crítico de la política de la OTAN y de las potencias occidentales, pretendía incorporarme a un programa para que hablase de Bielorrusia. Y yo le respondí sin más: lo lamento, no va a poder ser. Mando un saludo afectuoso y al cabo de un rato me escribe de nuevo y me dice: mañana igual no, pero pasado mañana podría ser. Dije: no, pasado mañana tampoco va a poder ser. Te preguntaban también sobre tu opinión acerca del papel del gobierno y en especial de Unidas Podemos. Yo no hablo de política. El gobierno español ya sabemos lo que era. En este caso creo que, aunque al principio intentó coquetear con la búsqueda de formas negociadas de resolución del conflicto, al final se ha sumado con todo el aparato a la parafernalia militar de la OTAN y además sin ningún ejercicio de disimulo. Pero el papel de Unidas Podemos es extremadamente delicado y yo me imagino que muchos de los militantes de base dirán: ¿era esto lo que estábamos buscando? Digamos, si el argumento era: estando dentro del gobierno vamos a contribuir a que el Partido Socialista busque horizontes más abiertos en el terreno económico, el social o el de la política internacional, no parece que lo de Ucrania esté justificando esta actitud. Durante años he recibido en mi casa el Mundo Obrero, el órgano del PC, y
cuando hace unos meses empezaron a desaparecer en ese órgano las críticas a la OTAN, pedí que dejasen de enviármelo. Y fueron muy cumplidores, dejaron de enviármelo. Pero yo me imagino que esto tiene que producir algún tipo de estallido interno en estas fuerzas políticas porque es insostenible. Sabéis de todas maneras que a finales de mes hay una cumbre de la OTAN en Madrid, los días 29 y 30, si no me equivoco, y que en los días anteriores hay una especie de contracumbre, el fin de semana precedente. Y en este caso la noticia que me ha llegado es que el PC ha asumido un protagonismo en la organización de esa contracumbre, supongo que en virtud de la mala conciencia general, porque no se me ocurre otro tipo de explicación, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Mi buen amigo Pablo Iglesias en estos momentos está asumiendo posiciones muy críticas con respecto a la OTAN, pero claro, no sé si sabéis que ya no está en el gobierno, ¿no? Entonces, probablemente de estar, bueno, habría que ver qué es lo que decía y hasta dónde era capaz de llegar. Dicen por aquí, ¿por qué no se habla más de la revolución magnovista? Francis, tenéis que elevar un poquito el tono, por favor. Repito si quieres la pregunta. ¿Por qué no se habla más de la revolución magnovista? Porque ocurrió hace 100 años, ¿no? Y entiendo que es un proceso muy interesante, que merece atención, que marca además de manera sugerente buena parte de la deriva del proceso iniciado con la revolución bolchevique, pero que en términos objetivos de la guerra ucraniana presente no nos dice gran cosa. Ayer en Badajoz alguien me preguntó si la localidad de origen de Magnó, Guliái-Polié, en Ucrania, ha sido ocupada por el ejército ruso. Y no supe responder porque está en la linde de las tierras que parece que está controlando el ejército ruso en la Ucrania. Occidental. Magnó, por lo demás, en la Ucrania independiente se ha convertido en una especie de héroe nacional moderadamente manipulado, ¿no? Porque representaría al campesinado ucraniano que hace frente al imperio ruso en una de sus manifestaciones, ¿no? En cualquier caso, yo os invito a que estudiéis el fenómeno de la Magnovщina, porque es una realidad muy interesante de un proceso revolucionario que quedó ahí en medio entre el ejército bolchevique y los ejércitos blancos y también los nacionalistas ucranianos, y que sin embargo merece atención, aunque ya aviso que el estudio de la Magnovщina no va a acrecentar nuestro conocimiento sobre el conflicto ucraniano en su dimensión presente. ¿Qué desenlace prevé para la guerra en Ucrania y cómo puede evolucionar el conflicto en los próximos meses? Ya me gustaría saberlo. No sé si sabéis que hace unos meses le hizo el capullo de Pablo Motos en una entrevista a Mariano Rajoy. No sé por qué Pablo Motos lo trataba de tú. Y en un momento determinado le preguntó: Mariano, cuando dijiste esto de los vecinos eligen a los alcaldes y los alcaldes eligen a los vecinos, ¿qué querías decir? Y Mariano dijo: ya me gustaría a mí saberlo. Bueno, en las últimas semanas han proliferado las voces que sugieren que tenemos guerra para el rato. No soy yo quien para enmendar la plana a estas personas que a buen seguro manejan datos más complejos que los que manejo yo. Entiendo que este es el intento fundamental de Estados Unidos, que haya un conflicto bélico durante mucho tiempo, que debilite sensiblemente a Rusia y que lo haga también a la Unión Europea. Lo que ocurre, claro, es que hay otros datos que invitan a concluir que esto no puede mantenerse mucho en el tiempo. El principal es que, desde mi punto de vista, todos los agentes importantes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello. Está con el agua al cuello el gobierno ucraniano, porque el grueso de las fuerzas armadas ucranianas, por razones obvias, está desplegado en la línea de frontera con Rusia, y no hay ejército ucraniano fuera de esa línea de frontera, de tal forma que si Rusia rompiese los frentes, podría ocupar un territorio ingente. Pero está con el agua al cuello también el presidente Putin. La operación militar no está saliendo como acariciaba.
tendría que explicar qué va a hacer con los territorios ucranianos que controla. Debe hacer frente a unas sanciones económicas internacionales que en este caso han golpeado muy fuerte y han generado cortocircuitos en la economía rusa. Con toda evidencia es objeto de las presiones de sus oligarcas, que están que trinan porque la guerra ucraniana ha puesto fin a sus negocios. Aunque la opinión pública rusa está muy maniatada y sometida a la censura y a la represión, creo que es fácil imaginar que por ahí hay elementos de disensión cada vez más agudos. Y entiendo yo que pese a todo, las potencias occidentales, o muchas de ellas, también están con el agua al cuello porque le han visto las orejas al lobo de una posible desestabilización de Rusia. Y estamos hablando del Estado federal más grande del planeta, con tensiones internas muy agudas, de una potencia dotada con varios millares de cabezas nucleares, del riesgo de que en Moscú se haga valer el ruido de sables, que refleje disensiones en lo que respecta a la condición de la operación militar en Ucrania. Y esto, en buena ley, debería mover a todos estos agentes a buscar algún tipo de acuerdo. El problema de fondo es que todos esos agentes tienen que salvar la cara. Y esto es singularmente importante en el caso de Putin. No puede presentar ante la opinión pública de su país una operación militar en Ucrania que no haya provocado resultados tangibles. Y esto significa que hay que medir mucho lo que se hace. No sé si fue ayer Macron quien dijo que había que evitar una humillación de Rusia. Y entiendo que en este caso el argumento estaba bien guiado. Si Rusia se siente humillada, no solo tendremos guerra para rato, sino que habrá que empezar a escarbar en la posibilidad de que empiecen a utilizarse armas de destrucción masiva. En medio de todo, y por una vez, voy a romper una lanza en provecho del presidente ucraniano Zelensky, que en las últimas semanas ha asumido dos compromisos que a mí me parecían interesantes. El primero lo mencioné antes, que Ucrania quedase configurado como un Estado neutral y asumiese el compromiso paralelo de no sumarse a la OTAN. Y el segundo fue una declaración que ha pasado inadvertida y que no ha reaparecido en los medios, hasta el punto de que me ha hecho sospechar que igual era un fake, en virtud de la cual Zelensky admitía la posibilidad de discutir la integridad territorial de Ucrania, en el buen entendido de que reclamaba la organización de referendos de autodeterminación libres en Crimea y en la Ucrania oriental. A mí me parece que era una fórmula muy sagaz de encarar de manera razonablemente democrática la discusión sobre esos territorios. Claro, aquí de nuevo reaparece el problema de qué piensa Estados Unidos. Estados Unidos está de acuerdo con eso, lo dudo. Y por otra parte, es una pelota que Zelensky le lanza a Rusia. Me parece que a estas alturas Rusia no va a aceptar el principio de libre determinación ni en Crimea ni en el Donbass. Pero, como fórmula de resolución pacífica y democrática, me parecía inteligente y hacedera. Ojalá estuviésemos en ese estadio y callasen los cañones. ¿Qué opinas de las diferencias con otras guerras en cuanto a ayuda y a crítica? Nuestros medios de comunicación y la OTAN con ellos son maestros en el despliegue de códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos, a los poderosos y a los débiles. Creo que no está de más que os proponga algún ejemplo de lo que quiero decir, que mal que bien responde a esa cuestión. Hace unas semanas, de nuevo con vocación irónica, coloqué en las redes sociales un comentario que mal que bien señalaba: me parece perfecto que a los periodistas rusos, a los deportistas rusos, se les prive de la posibilidad de participar en las competiciones internacionales. Es un paso adelante porque doy por descontado que cuando Israel y Estados Unidos cometan las tropelías a las que nos tienen acostumbrados, se actuará de la misma manera con sus deportistas. Bien sabéis que esto no ha ocurrido nunca en el pasado y hay motivos razonables para concluir que no va a suceder en el futuro. Yo debo dejar claro, y propongo un segundo ejemplo, que siento admiración por las gentes que aquí entre nosotras
han acogido a refugiados o refugiadas ucranianas, a gentes que huyen de una guerra terrible. No tengo ninguna cautela con respecto a esto. Pero quiero preguntarme dónde estábamos, todas y todos, hace 20 años, cuando el ejército del señor Putin desplegaba una política de tierra quemada en Chechenia. Y sin embargo miramos hacia otro lado. Parece que los chechenos no disfrutaban de los mismos derechos que los ucranianos. Hay quien se ha amonestado porque yo me haya atrevido a sugerir que el hecho de que fueran morenitos no facilitaba precisamente su tarea, pero aquí hay códigos claramente racistas. Se ha dicho muchas veces en las últimas semanas que lo que ocurre en Ucrania es inenarrable. Me parece un argumento sensato, pero no es ni más ni menos inenarrable que lo que ocurrió en Irak en 2003 al calor de la intervención militar norteamericana. Esto quiere decir que, en efecto, la posición que asumimos, y en este caso pongo por delante una primera persona del plural, en relación con estos conflictos, está marcada por códigos que merecerían una discusión abierta. Bien sabes que hay muchos refugiados procedentes de conflictos sangrientos en todo el planeta que han llamado a nuestra puerta y que se han enfrentado con eso, un portazo. Y en cambio los refugiados ucranianos parece que merecen otro trato. Ojo, me parece muy bien el trato otorgado a los refugiados ucranianos, pero me gustaría que se generalizara. Quedan dos preguntas que no tienen que ver estrictamente con el conflicto entre Rusia y Ucrania. No sé si que te lancen dudas, preguntas como hemos hecho hasta ahora, o que tú abordes alguna temática que te parezca fundamental para seguir abordando el conflicto. Tú verás, a ver qué preguntas son. No, las que lance el público. A mí me Yo he gusta dejado una preguntar. escrita. Sí, lo dejamos por el final porque hay dos que no tienen que ver estrictamente con el Eso tiene conflicto. mucho que ver con el conflicto. Bueno, vamos a dejarla para lo último y yo prometo hacerlo. Sí, yo quería preguntarte qué papel juega en este momento China, cuál ha jugado antes, durante y cuál puede ser su papel en el corto y medio plazo. ¿Quieres ir respondiéndolas una a una o hacemos una batalla? No, yo, pues que si no me lío, yo no, mi cabeza no me da. A ver, mi impresión, yo no soy un experto en esto, es que China está bastante incómoda. ¿Por qué? Porque el procedimiento maestro de ganancias en términos de la hegemonía china es comercial. Y este tipo de algaradas bélicas se sitúa fuera de lo que desea. Si habéis seguido las informaciones, parece que China está apoyando a Rusia, pero un poco a regañadientes, con la nariz tapada. Un poco en virtud de las secuelas de una alianza, que aconseja no romper esa alianza, pero sin ningún entusiasmo. Al margen de lo anterior, no está de más que recuerde que la relación de China con Ucrania era muy cordial. Una parte de las infraestructuras públicas realizadas en Ucrania en los últimos 15 años han sido realizadas por China. Por ejemplo, los estadios de la Copa de Europa de Naciones de fútbol, que se registró hace 10 años, no sé cuándo. Al margen de lo anterior, en fin, China, a mi entender, está mirando con mucha atención un buen negocio como es, y de esto se habla muy poco, la reconstrucción de Ucrania. Ojo con esta discusión. Porque aquí hay gentes que sufren lo indecible y gentes que ganan lo impensable. De todas maneras, cuando yo procuro presentar ese libro de manera más canónica, llamo la atención sobre mis dudas en lo que respecta a la alianza ruso-china. Esa alianza es cordial, pero tampoco permite lanzar cohetes. ¿Por qué? Por tres motivos. El primero, porque el tamaño de las economías respectivas es muy diferente. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al tamaño de la economía china. Hoy el tamaño de la economía china es entre 4 y 5 veces superior al de la economía rusa, algo que bien podéis intuir dibuja capacidades de presión y de influencia muy diferentes. El segundo dato afecta, y esto es tal vez más importante, a la visión de las relaciones internacionales que blanden los gobernantes chinos y los rusos.
China, aunque esto rara vez se verbalice, sigue pensando en un planeta marcado por dos grandes potencias, Estados Unidos y la propia China, que en esta tarea habría sustituido a la Unión Soviética de antaño. En Rusia, en cambio, las circunstancias se perciben de manera diferente. Los gobernantes rusos, un poco adaptados a la situación de postración de su país, dibujan un planeta marcado por la presencia de media docena de grandes potencias, que deberían buscar el acuerdo o la confrontación. Estados Unidos, la Unión Europea, la propia Rusia, China, la India, Japón. Hay, en fin, un tercer y último problema, fuente de fricción. Os pido que concentréis un momento la mirada en la frontera ruso-china en Asia. Bueno, no hay frontera ruso-china más que en Asia. Al norte, en la Siberia rusa, la densidad de población es muy baja. Al sur, China sigue siendo, en un grado u otro, un gigante en ebullición demográfica. Los gobernantes rusos locales, y por extensión los de Moscú, desde mucho tiempo atrás, desde el siglo XIX, temen que un incremento sustancial de las relaciones comerciales con China acabe por traducirse en la llegada paulatina de poblaciones chinas a Siberia, algo que se traduciría en la ruptura de equilibrios demográficos muy delicados. Y esto, a mi entender, ha operado desde siempre y hasta hoy como una especie de freno al incremento de esas relaciones. Bueno, de todo esto no es fácil extraer ninguna conclusión firme. Hay quien se servirá de agregar que los gobernantes chinos igual conciben los hechos conforme al lema de a río revuelto, ganancia de pescadores. Si el mundo occidental y Rusia se entrampan en una guerra, esto no dejará de tener beneficios para China. Pero en fin, vuelvo al principio, yo no soy un experto en esta materia, así que no he hecho otra cosa que enunciar algunas intuiciones. Sí, antes mencionaste que el presidente Zelensky en esa propuesta silenciada de consultar en Crimea y en Donbass sobre la determinación de esas zonas del país, ponía sobre la mesa esa propuesta, ¿no? Silenciada, decía. Pero la posición de Rusia, ¿qué posición se intuye o si conoce qué posición se puede estar planteando Rusia ante ese escenario, o si ni siquiera se lo plantea? A ver, las únicas informaciones solventes sobre esto han llegado de la mano de las negociaciones que Rusia y Ucrania mantienen desde hace bastantes semanas. Parece que se interrumpieron hace poco, pero las últimas noticias sugerían que se habían reanudado. Sobre el papel, en esas negociaciones Rusia ha planteado dos exigencias. La primera, que se reconozca su plena soberanía sobre Crimea y el Donbass. Es verdad, para ser más preciso, que tal y como lo he formulado no es lo que parece demandar Rusia. Rusia demanda que se reconozca su soberanía sobre Crimea y que se reconozca la independencia de las dos repúblicas populares del Donbass. Sobre esta demanda pende un problema, y es que se suele hablar de la soberanía de Rusia en la Ucrania oriental, y el concepto es muy nebuloso. ¿Qué cabe entender por Ucrania oriental? ¿El territorio de los viejos oblastis de Lugansk y de Donetsk, o las tierras que Rusia ha ido ocupando en los 3 últimos meses y que permiten establecer una comunicación directa con Crimea? La segunda demanda la he mencionado antes, bien la conoces, que Ucrania quede configurado como un Estado neutral y que adquiera el compromiso de no sumarse a la OTAN. También en este caso, sin embargo, hay algún problema de indefinición. ¿Cuál es el modelo de neutralidad que Moscú defiende? ¿El finlandés o el bielorruso? Me explico. Finlandia, hasta hoy, bien sabéis que ha planteado una solicitud de incorporación a la OTAN, es un Estado miembro de la Unión Europea, pero no es un miembro de la OTAN. Con lo cual, despliega una política exterior todo lo independiente que puede ser la política exterior de un país en el planeta en el que estamos. Bielorrusia, en cambio, es un aliado dócil de Moscú, hasta el punto de que difícilmente le cabe la etiqueta de Estado neutral. Si Rusia aceptase para Ucrania el principio de una neutralidad sobre la base de un modelo como el finlandés,
yo creo que tendríamos un cimiento interesante de resolución razonable del conflicto. Tanto más claro si esa decisión se viese acompañada de la introducción de medidas de confianza y de desmilitarización que afectasen a Ucrania, a las repúblicas del Báltico, a Polonia, a Eslovaquia, a Hungría, a Rumania, a Bulgaria y a la propia Rusia. Claro, sobre este análisis que acabo de formular penden dos grandes dudas. Una, lo repito, ¿qué entiende Rusia por Ucrania Oriental? Y dos, ¿qué entiende por neutralidad? Habría que despejar las incógnitas correspondientes. Alguien dirá, supongo, que si a Rusia las cosas no le van demasiado bien, lo voy a dejar así en el terreno militar, se manifestará más propicia a ser generosa en lo que hace a la determinación de las reglas del juego. Bueno, para hacer un poco de estas cosas, pero también de lo que dices en tu libro, a mí me interesan el tema de las causas, ¿no? Y claro, bueno, son muy complejas, tú pones ahí, bueno, varias preguntas o varias posibilidades. Pero a mí me interesa una cosa, claro, que porque, por ejemplo, tú hablas en el libro de que tradicionalmente, durante mucho tiempo, Putin ha sido un presidente en el sentido prudente, ¿no? Y de pronto se lanza esta guerra. Claro, y desde el mundo occidental se ha centrado todo en la imagen de Putin, ¿no? Putin como un nuevo Hitler, entonces, ¿hasta qué punto esa decisión, esa causa de la decisión de la invasión se puede centrar en la figura del presidente o qué hay detrás? ¿Qué podemos intuir que hay detrás de esa decisión? O sea, porque la idea esa de que es una figura todopoderosa y que no tiene detrás, pues, creo que es una cosa bastante... A ver, a mi entender, ninguna de las personas que sabía algo sobre la relación entre Rusia y Ucrania pudo prever que se iba a producir una agresión militar. Y la razón principal no era su conocimiento profundo, sino la certificación de que esa intervención militar inexorablemente se iba a volver en contra de Rusia. Era una suerte de cálculo racional. No van a intervenir porque no les interesa. Y sin embargo la intervención se ha producido. Cuando yo he ido presentando por ahí adelante el libro, he confesado la precariedad de mis conocimientos. Y esto es una declaración honesta. Yo he trabajado durante años sobre conflictos en el espacio ruso-soviético, pero todos me parecen pequeñas escaramuzas en comparación con esto. En efecto, si alguien me hubiera preguntado en enero quién era Putin, hubiera dicho que era un cabrón, pero hubiera agregado que era un político prudente, de tal manera que cuando movía una pieza, sopesaba con detalle las consecuencias y asumía riesgos menores. Con toda evidencia, no es esto lo que ha ocurrido. Este escenario facilita la especulación relativa a por qué Rusia ha intervenido militarmente en Ucrania. Y yo creo que en el libro me acojo a 4 o 5 explicaciones distintas. La primera dirá, como quiera que el escenario económico y social ruso es malo desde hace una década, los gobernantes habrían buscado una intervención militar rápida y exitosa en Ucrania para callar eventuales descontentos internos. El escenario era malo, pero no era tétrico. Y aparte salta a la vista que la intervención militar en Ucrania ha provocado un enrarecimiento de ese escenario. Segunda, Rusia habría intervenido para hacerse con el control de materias primas no energéticas, pero muy golosas, como las que atesora una parte significada del territorio ucraniano. Esta tesis es débil, porque a Rusia le faltan muchas cosas, pero entre ellas no están las materias primas. Es el país, al menos en términos brutos, más rico del planeta. Tercera, esta tiene mucho que ver con aquello que planteas. El presidente Putin habría sido víctima de un absceso imperial militar que le habría aconsejado restaurar en plenitud el control de su país sobre Ucrania y mostrar músculo delante de las potencias occidentales. Claro, en el fondo esta tesis así expresada de manera tan alambicada oculta la tesis
de que Putin habría enloquecido. Y ya sabéis que hay muchas especulaciones sobre si está gravemente enfermo, bueno. Yo lo único que puedo decir, a tono con lo que tú has sugerido, es que Rusia es un país complejo. Y aunque el poder está muy concentrado en la figura del presidente, en la toma de decisiones, y más en la toma de una decisión de esta magnitud, influyen instancias del poder político, económico y militar, con lo cual cabe descartar o rebajar mucho el peso de la idea de que Putin ha podido enloquecer. Hay una cuarta tesis de carácter conspiratorio que dice que Rusia habría mordido el anzuelo que le habrían tendido las potencias occidentales, con el propósito de desestabilizar el país y, en último término, de acabar con el poder de Putin. Esta tesis permite que encajen en el rompecabezas algunas piezas, pero da por supuesto que las potencias occidentales están dispuestas a asumir riesgos muy delicados. En fin, habría una quinta y última explicación que no da cuenta del porqué de la acción militar, pero sí de su fracaso, por relativo que sea. Un rumor muy extendido sugiere que buena parte de la cúpula del Servicio de Inteligencia y de Seguridad ruso está retenida en Moscú desde el inicio de la guerra por haber proporcionado información falsa, o si no falsa, equivocada, en lo que respecta a las prestaciones del ejército ucraniano. De tal manera que Rusia habría pensado en una guerra muy rápida, de tal forma que en 4 o 5 días habría alcanzado los objetivos militares y no habría habido tiempo para que las potencias occidentales hubiesen reaccionado, y se habría enfrentado a un escenario calamitoso en el que se estarían revelando, por ejemplo, los graves problemas de suministro para su ejército. Bueno, yo vuelvo al principio. Todas estas explicaciones incorporan datos interesantes, pero a mi entender no arrojan una luz plena sobre esto. En cualquier caso, creo que conviene que nos alejemos de las explicaciones de carácter psicológico, que den cuenta de que alguien ha enloquecido y ha asumido repentinamente una conducta muy diferente de la que había desplegado en los 20 años anteriores. Hola. Me han censurado la pregunta del moderador. No la cambio. ¿Qué te parece Chipre, Tartus en Siria, Israel y Rusia? Que comparten población, pero vamos, cientos de miles de población. Chipre, Tartus en Siria, la base militar del Mediterráneo. Israel, con una población de 1 millón de rusos, o antiguos rusos, y la Rusia y la guerra. Es que no me parece nada, igual prefiero que enuncies tú tu parecer, porque no sé qué puedo decirte sobre esto. ¿Por qué preguntas por esto? Porque me sorprende que haya una población de 1 millón de personas en Israel, de origen ruso, con televisiones rusas, periódicos rusos, comida, etcétera, incluso no saben ni hebreo. Sí. En Chipre hay una población multimillonaria, oligarca, Sí. etcétera, que no sé cómo se maneja ahora. Sí. En Siria hay una base militar en el Mediterráneo, la única de Rusia, y ahí convive el pueblo de Ucrania. Ya, pero estos son fenómenos que datan de bastante tiempo atrás, los tres. Lo de la presencia de una minoría muy significada rusa en Israel, No una minoría, no, 1 millón de personas. una minoría muy significada, que es el producto de la inmigración en los últimos años de la Unión Soviética y en los inmediatamente posteriores. La base militar esa de Latakia o Tartus lleva 50 años, desde la etapa soviética. Rusia ha heredado buena parte de estas instalaciones militares. Y lo de Chipre es relativamente más reciente porque, en efecto, como ha sugerido, es una migración fundamentalmente de millonarios o oligarcas rusos que se benefician de lo que yo interpreto que es una suerte de paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. Pero no acierto a imaginar que hay una relación estrecha entre estos tres procesos. Es verdad que en algún momento, en las últimas semanas, lo recordaréis, Israel ofreció su candidatura para oficiar como mediador, pero no parece que saliese adelante.
ha salido adelante la de Turquía, que claro, también es un país que acoge buena parte de los negocios de los millonarios rusos. No solo eso, es un país del área que tiene intereses claros en el Mar Negro y es un país que tiene buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania. Las tenía también Israel, ¿no? Pero bueno, no es cierto, hay mucho más allá en la tarea de imaginar que ahí se está cociendo algo singular o especial. No consigo. Como no quería censurar yo su pregunta, te la voy a hacer. ¿Es guay el chef José Andrés? Yo cito literalmente. No sé quién es el chef José Andrés. Hoy han bombardeado el convoy que llevaba con comida para los que necesitan comida ahí en la guerra. Y ha prohibido la ensaladilla rusa, que va a ser ensaladilla ucraniana. Y se está haciendo propaganda al tío, pero ahí rápidamente. Es guay. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, por ahí, y ahora si quiere... Sí, claro. Sí, yo le quería preguntar por la posibilidad real de la mejora de la justicia internacional, que se acabe en un futuro con todos sus obstáculos, mejorando los mecanismos y la eficacia de la Corte Penal Internacional. ¿Qué posibilidades creéis que podría, con todos sus obstáculos? Hoy por hoy no les... ¿Y por qué lo digo? Pues respondo en 3 escalones. 1. Estados Unidos, sabes que no acepta esa jurisdicción. Bueno, Estados Unidos acepta la jurisdicción siempre y cuando no afecte a ciudadanos norteamericanos. 2. La Unión Europea, en un ejercicio de hipocresía permanente, acepta en plenitud esa jurisdicción, pero cuando llega el momento de desplegarla, no hace otra cosa que poner trabas. Ejemplo, Afganistán, otoño de 2001. Se despliegan contingentes militares internacionales correspondientes a 19 estados, la mayoría miembros de la Unión Europea. Consta que la Unión Europea demandó de las autoridades afganas que no pudiesen abrirse causas contra los soldados de los estados miembros de la Unión derivadas de lo que ocurría en Afganistán. Tercero y último, en fin, Rusia y China tampoco se muestran propicias a aceptar esta jurisdicción, con lo cual pareciera como si lo pactado en Roma quedase un gesto testimonial de un puñado de pequeños países, preocupados, supongo que honestamente, por la ausencia de una justicia penal internacional, pero incapaces de ir más allá. Creo que este es infelizmente un camino con una puerta ya cerrada. Como por mencionar algo que me viene a la memoria al calor de tu pregunta. Hace unas semanas, en un acto público, alguien me dijo: Carlos, has estado hablando 1 hora de la guerra de Ucrania, pero no has mencionado ni a la Unión Europea ni a la ONU. Y dije, no lo he hecho, porque 1 hora no da para esto. La Unión Europea no parece tener una política propia diferente de la norteamericana. Y la ONU, pues, hemos visto como el señor Guterres ha tardado 2 meses en personarse en Moscú y en Kiev, con éxito nulo, porque de nuevo es una organización que en el peor de los casos está al servicio de los intereses de algunas grandes potencias y en el mejor asume un ejercicio retórico de defensa de principios saludables que las más de las veces e infelizmente no conducen a nada. Sí. ¿Debe algo Zelensky a la oligarquía ucraniana y qué conexiones hay entre la oligarquía ucraniana y determinados agentes, actores, poderes económicos norteamericanos? Bueno, tú sabes que Zelensky llegó a la presidencia del país en 2019, tras haber ganado unas elecciones presidenciales contra el presidente anterior, Poroshenko, que pasaba por ser la representación orgánica de los intereses de los oligarcas ucranianos. Ganó además con un 73% de los votos. Fue un éxito arrollador. En aquel momento se interpretó que la figura de Zelensky iba a romper con 2 viejos atavismos. El primero, el del dominio de los oligarcas, y el segundo,
el de la búsqueda permanente de la confrontación con Rusia. Lo cierto es que Zelensky no ha dado satisfacción a ninguno de esos proyectos, en el buen entendido de que admito que la discusión está abierta sobre si no ha dado satisfacción porque no quería o porque no podía. Porque no le han dejado o porque realmente era una ilusión óptica la de que Zelensky quería acabar con los oligarcas y abrir una negociación sólida con Rusia. Lo primero que me interesa subrayar es que con toda evidencia en Ucrania hay también oligarcas. Lo que ocurre es que la mayoría de ellos proceden de la Ucrania oriental, del Donbass, que es la región con mucho más rica del país. Y esto hace que la relación de Zelensky con esos oligarcas haya sido tensa porque la mayoría de ellos estaban alineados con el llamado Partido de las Regiones, el partido prorruso que encabezó en su momento el presidente Yanukovych. Y esto hacía que en una primera lectura Zelensky, lo voy a decir así, estuviese llamado biológicamente a enfrentarse a los oligarcas, pero no parece que se haya enfrentado a ningún oligarca. En 2014 alguien escribió que el parlamento ucraniano era el más monetizado del planeta, para subrayar la idea de que en él tomaban asiento de manera abrumadoramente mayoritaria grandes fortunas, o por utilizar el término que se ha instalado en nuestra jerga, oligarcas. Entiendo que esto es así hoy también, en el agregado de que en efecto a los viejos oligarcas se han agregado algunos que han labrado negocios muy interesantes con las potencias occidentales y singularmente con Estados Unidos. Sabes que un hijo de Joe Biden parece tener negocios muy sugerentes en la Ucrania de estas horas. Sí, yo tengo una pregunta, Carlos. No sé si para poder responder. Ahora que hemos hablado de los negocios de Ucrania, no sé qué pasa con... Al principio del conflicto se habló de las mujeres estas que están en la granja, vientres de alquiler, que parecía que como que desde aquí salieron voces, ¿no?, que había que traérselas porque esos niños que iban a nacer ya eran españoles. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Sabes algo? O ya no nos importa. ¿Y las prostitutas de Ucrania también nos importan o no? Hoy he leído que hay una denuncia, creo que de Naciones Unidas, sobre las mujeres con vientre de alquiler, pero no soy capaz de ir mucho más allá. En realidad hay una especie de cortina de humo sobre todas las cuestiones que afectan a esto y en general a los derechos humanos que está ocurriendo en Ucrania, en las zonas controladas por el ejército ucraniano y en las controladas por el ejército ruso. Las noticias que dan cuenta de violaciones masivas merecen crédito o forman parte de la propaganda de guerra. No estoy en condiciones de responder a preguntas sobre esto, no. Carezco de información. Es triste, porque si gente que está interesada en el tema no tenemos información, quiere decir que está un poquito oculta. Claro, obviamente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, he sido yo. Yo tengo una pregunta que me ha quedado así un poquito, porque antes comentaba, me preguntaban, ¿no?, de cuánto iba a durar la guerra, ¿no? Que era que si mucho, que si poco, ¿no? Pero yo es que creo que toda la guerra es una cuestión capitalista, porque aquí hay alguien que se está haciendo, hay un grupo de personas, seguro que son hombres blancos y superoperados, que se están haciendo súper ricos con todo esto, ¿no? Y nos están vendiendo también de que las causas de la guerra son los que nos está afectando la economía de Españistán. Entonces, cuando hablamos de la duración de la guerra y de que queremos que termine la guerra, estamos hablando de que queremos que los ricos dejen de ganar dinero a causa de la guerra, sin olvidar que las fábricas españolas de armamento están exportando, son las que están dando armamento a Ucrania, no solamente desde España, sino hablamos de Francia, hablamos de la República Checa, que es el mayor productor de misiles de largo alcance, ¿no?, que le está dando al señor Zelensky ese armamento, ¿no? Rusia autónoma, ¿no?, a la hora de fabricar sus propios misiles, pero el resto de países, en concreto España,
que ya no solamente se los damos a los Emiratos Árabes, ¿no?, para que sigan reprimiendo al pueblo de Yemen, sino que también se los estamos dando a Ucrania, ¿no? Eso habrá un beneficio económico, ¿no? Y digo yo que esas serán las personas que digan, ahora vamos a terminar la guerra. Bueno, vamos a ver. Denuncio una primera observación. Todos los ejemplos de personas que has mencionado parecen formar parte del bloque occidental. Y hay personas que se lucran con la guerra en Rusia y en China. Bien, entonces estamos de acuerdo. Segundo, a ver, yo quiero llamaros la atención sobre un tipo de reflexión que por un lado da cuenta de algo tangible, pero al mismo tiempo plantea algún problema. He escuchado muchas veces, dice, todo esto está articulado por los grandes poderes, las empresas transnacionales, las bolsas, los aparatos represivos y mediáticos correspondientes, que son los que mueven en la trastienda los hilos de todos estos conflictos. ¿Es verdad eso o es mentira? Es sustancialmente cierto. Pero no conviene que nos dejemos llevar, creo yo, de la impresión de que las cosas siguen un camino lineal, de tal manera que las sorpresas faltan. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, esos poderes no son tan inteligentes como pudiera parecer. Ojo con esto. Yo creo que en la izquierda hay una percepción de los hechos que sugiere que el capitalismo es un sistema omnímodo que tiene capacidades para resolver todos sus problemas. Y mi impresión es que los datos que se acumulan en las últimas décadas invitan a concluir lo contrario, que hay demasiados problemas de por medio. Segundo, esos poderes a menudo compiten entre sí. Esto genera disfunciones en sus intereses. Tercero, perviven del pasado lógicas imperiales que dibujan confrontaciones atávicas como la que enfrenta al mundo occidental, a Rusia y a China. Cuarto y último, todavía no ha aparecido aquí la palabra clave, colapso. Si esto colapsa, ¿cómo afecta el colapso a todas estas relaciones? En fin, creo que el escenario es mucho más turbio de lo que pudiera parecer, y en este caso no necesariamente su carácter turbulento se vuelve en contra de nuestra causa. Porque me imagino que vamos a asistir a procesos que van a ser tétricos y trágicos, pero que van a abrir ventanas de oportunidad a perspectivas muy distintas que las que defienden todos esos poderes en Rusia, en China, en la Unión Europea, en Estados Unidos o en donde fuere. De tal manera que os invito no a retirar el argumento principal, que es sereno, son los grandes poderes los que dictan las reglas del juego, pero sí a asumir que lo que hay por detrás presenta vericuetos que abren perspectivas muy diferentes a las que tenemos que prestar atención. Yo creo que el resultado de, mira, cuando ya protestábamos en Seattle, en Praga, en la cumbre contra la globalización, creo que este es el resultado de esa cumbre también. Esas reuniones que tenían, esto es, el pastel estaba repartido, ¿no? Y este señor ahora que Putin, que quiere un trocito de pastel, o que le prometieron un trocito de pastel, y resulta que se le han quitado, o se le han envenenado, o se le ha podrido, ¿no? Pues está viendo que ese pastel que él quería no se lo dieron, porque resulta que una perlita, o porque tiene así acceso directo al Mar Negro, o por lo que sea. Yo creo que yo creo, vamos, personalmente, y tú, porque yo soy educador, que no tengo ni idea de nada, que es el resultado de esas reuniones, ¿no? Que mientras que a nosotros nos apaleaban en la calle, ellos estaban allí repartiéndose el mapa del mundo. Ojo, y te hablo del G20, como te hablo del FMI y como te hablo de las 40.000 asociaciones ilícitas de gente que se reúnen para repartirse pues, los dineros del mundo, sin contar efectivamente con las prostitutas de Ucrania, ni con los trabajadores y las trabajadoras de la fresa de Huelva, ¿no? Ni con el resto de gente que está en Francia pues mendigando pues, un trabajo, ¿no? La tercera ola la tercera generación de migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de que, pues, de que los ricos van a ser más ricos y seguirán siendo ricos, y los pobres vamos a seguir igual muriendo en las guerras, muriendo en sus guerras, perdón.
Yo te hacía antes la pregunta de la deserción, ¿vale? Que los hombres ucranianos están obligados a guerrear cuando quieren escapar por las fronteras, ¿no? Veíamos el otro día en la televisión a un hombre que decía: yo cuando voy a la guerra lo que tengo es miedo y no quiero ir a la guerra. Entiendo que haya un ardor patrio por parte de unos cuantos, pero la mayoría de las personas cuando vemos una guerra lo que tenemos es miedo. Vale, además yo sería de los que desertaría. A ver, no tendría nada que defender. O sea, me parece muy sereno todo lo que dices, pero me veo obligado a ratificar mi diagnóstico. A ver, creo que en virtud de lo que he contado está claro que yo sostengo que Rusia es el objeto de provocaciones constantes del lado del mundo occidental. Pero no olvidemos que Rusia es un imperio que se autoatribuye capacidades de intervención y de determinación de lo que quiere hacer. Putin considera que Ucrania es su patio trasero, y esto conviene que lo contestemos, porque no me gustaría que mi análisis invitase a llegar a la conclusión de que Rusia ha hecho muy bien en intervenir en Ucrania porque ha sido objeto de provocaciones constantes del mundo occidental. Aquí la mierda está por todas partes, y Putin ha participado activamente de esos procesos de reparto. Putin respaldó de manera cabal la impresentable intervención militar norteamericana en Afganistán en 2001 y se cayó cuando Estados Unidos demolía Irak. Digamos, formular el argumento de la mano de una tesis más expresa: una de las grandes tragedias a las que tenemos que enfrentarnos es la que se deriva del hecho de que las contestaciones imperiales a la hegemonía norteamericana occidental son tan miserables como la hegemonía norteamericana occidental. Lo que China hace en el África subsahariana no es sino reproducir el modelo colonial experimentado por las potencias occidentales en los siglos pasados. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, que tenemos que buscar horizontes fuera de las miserias de estas lógicas imperiales enfrentadas. Cierto es que el poderío de las potencias occidentales está por encima del que corresponde a los demás, y que probablemente y en paralelo su responsabilidad es también mayor, pero no eximamos de responsabilidades a quienes deciden que pueden intervenir golosamente en Ucrania. Se me quedó grabada la imagen de Putin en un acto de autoadulación en el estadio Luzhniki de Moscú un mes después de la guerra, mientras estaban muriendo todos los días soldados rusos en Ucrania. Esto, al parecer, a este tipo de personas no les importa. Mira, una cosa, ahora que dices, claro, la Federación Rusa, que es tan compleja, ¿hay alguna posibilidad? Bueno, ¿se puede vivir una buena posibilidad de que haya de verdad una ruptura por parte bueno, porque tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Chechenia, o sea, ¿es posible esa disgregación? A ver, en los 3 últimos meses, por razones obvias, hemos depositado toda nuestra atención en Ucrania. Esto ha hecho que no le prestásemos atención debida a otros escenarios. Por ejemplo, Moldavia y la República del Transnistria. Sabéis que Moldavia es una pequeña república que está en la unión entre Ucrania y Rumania, una franja de territorio en el occidente de la república está mayoritariamente poblada por rusos y declaró unilateralmente su independencia. Hay quien piensa que las acciones militares rusas se encaminan hacia Odessa, hacia el oeste, con el propósito de establecer un nexo con la República de Transnistria. Segundo caso, que ha pasado inadvertido. Hace unas semanas el presidente de Osetia del Sur, una república autoindependizada de Georgia y reconocida por Rusia, anunció el propósito de organizar un referéndum encaminado a abandonar la condición independiente de esa república para propiciar su anexión por Rusia. Algo que podría provocar una reacción de Georgia y abrir otro conflicto bélico. Tercero, el norte de Kazajstán, la más grande de las repúblicas centroasiáticas, está poblado mayoritariamente por rusos. Determinados segmentos del nacionalismo ruso reclaman que esos territorios se sumen a la federación. Esto, claro, obliga a depositar la mirada lejos
en la certeza de que hay muchas gentes que están aprovechando la concentración de la atención en Ucrania para mover pieza. Erdogan en Turquía en relación con el Kurdistán. Hay quien piensa que otro conflicto en ciernes, se me escapa en su textura, sería el que se derivaría de que China decidiese intervenir en Taiwán. Esto ya son palabras mayores, ¿no? Debo confesaros que desconozco cuáles son los criterios que determinan la relación bilateral de Taiwán con Estados Unidos. Esto es, si Estados Unidos tiene un deber de socorrer a Taiwán en caso de una intervención militar china. Pero bueno, el escenario de una tercera guerra mundial no es desdeñable, no nos engañemos. ¿Por qué nos preocupa tanto lo de Ucrania? Bueno, pues porque sabemos que las cosas van muy mal en todo el planeta y sabemos, por añadidura, que infelizmente cuando el ministro ruso de Asuntos Exteriores, el señor Lavrov, recuerda que la tercera guerra mundial será con armas nucleares, pues estos son palabras mayores. De cualquier modo, antes me he olvidado decirlo, quien piense a estas alturas que las subidas operadas en el precio de los combustibles y de los alimentos son una consecuencia de la guerra ucraniana, se está equivocando. Permiten un proceso mucho más general y mucho más grave de agotamiento de las materias primas energéticas. Que no digo que no esté por detrás de la guerra ucraniana, pero que tiene manifestaciones muy distintas en muchos lugares diferentes. Por eso, antes sugerí que cuando colocamos de por medio el concepto de colapso, muchas realidades empiezan a adquirir un perfil distinto y nos obligan a hilar muy fino imaginando qué es lo que puede suceder en el futuro. Y no creo que anuncie nada que no esté en vuestra cabeza cuando afirmo que lo que parece llamado a suceder no es muy agradable. Perdona, Carlos, ¿puedes hablar un poquito más alto? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues mira, si quieres, te propongo que, como en el libro terminas dando el esbozo de algunas conclusiones al respecto, si quieres compartir con nosotros y con nosotras algunas de ellas, y terminamos con una pregunta que no tiene que ver con esto, pero también por terminar. Bueno, a ver, ahora sí que voy a hablar. No faltan los amigos y las amigas que entienden que yo estoy en una situación privilegiada. ¿Por qué? Dicen, has trabajado durante 30 años sobre esta área geográfica y durante menos tiempo lo has hecho sobre conceptos como los de colapso o ecofascismo. Nada más sencillo que sumar los conocimientos que vienen de un lado y los del otro. Me confieso manifiestamente incapaz. No me queda más remedio que enunciar algunas intuiciones. Creo que nos vamos acercando a marchas forzadas a un colapso general del sistema, que se debe fundamentalmente al cambio climático y al agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy están a nuestra disposición, con un buen puñado de crisis en la trastienda, la demográfica, la social, la sanitaria, la financiera, la de los cuidados. En este orden de cosas, me parece que tenemos que prestar atención creciente al concepto de ecofascismo. Hace unos meses, en la presentación de este libro en Bilbao, en el debate posterior yo mencioné lo del ecofascismo y recuerdo que tomó la palabra una mujer y dijo: Carlos, me interesa que expliques qué es eso del ecofascismo, pero que intentes hacerlo transmitiendo un mensaje optimista. Cámbiame la pregunta e intentaré transmitir un mensaje optimista. Ya sé que el término ecofascismo es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que defendía en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años
la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Me parece que en los últimos años, sibilinamente, se han ido acumulando datos que mueven el carro de esta hipótesis. Los primeros llegaron al calor de la pandemia, de la mano de la demostración de que era posible sacar adelante un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria colectiva. Los segundos cobraron cuerpo el pasado otoño, en la forma de problemas de suministro de materias primas energéticas, de cortocircuitos en muchos procedimientos financieros, económicos, de subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, o de ese globo sonda que cobró cuerpo en Austria, me parece que en noviembre, y que anunciaba que las unidades del ejército austriaco se aprestaban a alcanzar una plena autonomía en energía y en agua para hacer frente a un eventual apagón y acudir en socorro de la población civil, que es lo que suele ocurrir con las Fuerzas Armadas en todos los países del planeta. En fin, el último hito es la guerra ucraniana, sin que yo sea muy capaz de relacionar estas dos discusiones. Si hace 3 años alguien me hubiese preguntado si yo creía firmemente que estamos en el inicio de un colapso general, yo hubiera respondido que sí, pero probablemente habría agregado que yo, en virtud de mi edad, no lo iba a ver. Hoy ya no estoy tan seguro de esto. Y no es que yo haya rejuvenecido repentinamente, bueno, tampoco lo voy a descartar. Me parece que los datos empiezan a acumularse y dibujan un horizonte tanto más grave cuanto que nuestros gobernantes miran hacia otro lado. Si no mirasen hacia otro lado, habrían decidido salir ya de la mitología del crecimiento. Habrían puesto manos a la tarea de redistribuir radicalmente la riqueza para que nadie quede al margen. Y estarían apostando orgullosamente por proyectos colectivos frente al individualismo lacerante de nuestras sociedades. Esto es lo que yo creo que al cabo estaba por detrás de un lema que encabeza ese libro y que he empleado muchas veces en las últimas semanas en relación con la guerra ucraniana. El lema dice: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Aviso de que no resuelve mágicamente todos los problemas, pero como guía de orientación a mí me sirve. Pues queremos... Si quieres la última pregunta y concluimos aquí. Te dicen, no sé si tiene que ver con el tema de la guerra de Ucrania, pero ¿qué puede decirnos del cambio de postura de España con el pueblo saharaui? Lo primero que debo decir es que doy por descontado que esa no es una decisión del gobierno español, es una decisión que viene de arriba. No sé si de la Unión Europea, de la OTAN o de Estados Unidos, y que probablemente obedecía en origen al propósito de apaciguar el Frente Sur. Claro, la decisión no solo es profundamente inmoral, consiste en dejar a la estacada a un pueblo entero que en realidad, no nos engañemos, ya había sido dejado en la estacada muchas veces en las décadas anteriores por todos los gobiernos españoles. Pero sabéis que genera un problema de corto plazo grave en la relación con Argelia, que es nuestro abastecedor principal de gas natural
Y esto todavía está pendiente de resolución. Claro, voy a partir de la intuición de que Argelia, como Rusia por lo demás, está también atada de pies y manos. Esto es, no disfruta de compradores alternativos para su gas natural fuera de la Unión Europea. Y cabe suponer que si sigue vendiendo su gas natural esquivando España, a Italia o a lo que fuere, los mecanismos de solidaridad comunitarios harían que esta decisión tuviese un peso enorme. Pero en cualquier caso, lo de los saharauis es muy negativo. Un pueblo más dejado en la estacada, pero en fin, ¿alguien piensa que la política exterior española en los últimos 40 años ha reflejado algún compromiso con una causa justa o con los principios? Ayer en Badajoz alguien me preguntó por la solicitud de Suecia y Finlandia en el sentido de incorporarse a la OTAN y recordó lo que parece cierto, que las encuestas de opinión revelan que hay una mayoría de población a favor. Y yo me vi obligado a recordar, los más veteranos y veteranas lo haréis conmigo, como en 1986 había una rotunda mayoría de ciudadanos españoles que rechazaban la OTAN y fueron procedimientos de manipulación abyecta las que nos condujeron al interior de la OTAN, con el agregado que a menudo olvidamos de que el gobierno de Felipe González, para suavizar la operación, estableció 3 condiciones que parecía que reducían el grado de integración de España en la OTAN. 3 condiciones que han sido sistemáticamente olvidadas y que deberían conducir a algún tipo de acción legal denunciando la ignominia de nuestros gobiernos. Y digo nuestros gobiernos en plural porque me parece que aquí establecer distinciones está bastante lejos. Bueno, pues recordad que tenéis los libros al lado de la puerta y muchísimas gracias a Carlos, que espero que repita, porque hace unas explicaciones magistrales.